Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.25 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, se empuja un trineo de 200 newtons sobre una superficie horizontal a rapidez constante, con una fuerza de 50 newtons cuya dirección forma un ángulo de 28 grados por debajo de la horizontal. ¿Cuál es el coeficiente de fricción cinética? Ok, entonces, para este ejercicio no tenemos una superficie horizontal. En los dos ejercicios anteriores creo que habían sido con superficies inclinadas. Entonces ya regresamos otra vez a ejercicios con superficies horizontales. Entonces vamos a empezar planteando el ejercicio. Entonces vamos a dibujar la superficie. Ok, ahí está la superficie. Y dice que tenemos un trineo. Bueno, no nos vamos a quebrar mucho la cabeza. Vamos a dibujar un cuadrito. Ahí está nuestro trineo. Dice que el trineo pesa 200 newtons. Entonces, bueno, de una vez vamos a establecer aquí el peso. Peso de 200 newtons. Y también dice que se está jalando con una fuerza de 50 newtons, pero que forma un ángulo de 28 grados por debajo de la horizontal. Entonces aquí vamos a dibujar una línea punteada que vendría siendo paralela a la horizontal y dice que es por debajo. Entonces aquí son 28 grados. Y aquí son 50 newtons. Esa es la fuerza con la que se está jalando. Muy bien. Bueno, aquí se supone que el trineo, pues lógicamente está tocando la superficie. Aquí vamos a ponerle unas rueditas. Listo. Ok, entonces eso es lo que nos están planteando en el ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, a excepción de una fuerza que nos está faltando, que vendría siendo la fuerza de fricción. En este caso estamos suponiendo que la fuerza con la que estamos tirando es hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción lo lógico es que sea hacia la izquierda. La pondría aquí, así como que tratando de que el carrito no se moviera, pero para no hacer tantas líneas en este lado, la voy a dibujar de este otro lado, es exactamente lo mismo, lo que importa es el sentido en el que está la fuerza. Entonces esta sería la fuerza de fricción, que sería lo mismo que si la pongo aquí, apuntando también hacia la izquierda. Bueno, entonces ahí están todas las fuerzas implicadas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en este caso, nuevamente hay que suponer o establecer nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y a lo mejor a alguno le resulte un poco extraño el hecho de utilizar estas dos ecuaciones si nos están diciendo que el carrito o el trineo se está moviendo porque dice a rapidez constante. Bueno, esto no lo voy a explicar en este video porque ya lo he explicado en videos anteriores, pero esta parte que dice a rapidez constante es sumamente importante. El hecho de que se esté moviendo a rapidez constante y me permite poder establecer estas dos ecuaciones. Entonces, pudiera parecer que estas dos ecuaciones solamente se utilizan cuando no hay movimiento en el objeto, pero también se pueden utilizar cuando el objeto se está moviendo a una rapidez constante, es decir, no hay aceleración. Eso es muy importante. Entonces, bueno, las vamos a establecer. Ahora, ¿cuáles serían o cómo estableceríamos esas ecuaciones? Pues primero que nada hay que definir cuál es el eje X. Vendría siendo un eje que vaya paralelo a la superficie de donde está el carrito. Pues este sería el eje X. Y aquí podríamos poner el eje Y. Entonces ahora, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? Bueno, tenemos la fuerza de fricción, está actuando paralelamente al eje X, entonces esta la podríamos considerar aquí. El peso no, porque el peso vemos que está actuando paralelo al eje Y, entonces este peso lo utilizaremos con la segunda ecuación. Pero por ejemplo vemos que tenemos esta fuerza con la que estamos jalando el carrito que está actuando en los dos ejes, porque tanto se está moviendo la flecha hacia la derecha como hacia abajo, entonces se está interactuando en los dos ejes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fuerzas de ese estilo siempre hay que descomponerlas. Entonces aquí vamos a dibujar una componente que sería la componente en X de la fuerza y otra componente aquí que sería la componente Y de la fuerza. Y esas dos componentes las tenemos que asociar con la fuerza original. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante este ángulo que nos están dando aquí. Por ejemplo, tenemos que la fuerza X, bueno, primero que nada, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo de 90 grados.
Entonces, en los triángulos rectángulos podemos sacar las relaciones trigonométricas del seno, el coseno y la tangente. Para este caso vamos a utilizar tanto el seno como el coseno. Entonces, por ejemplo, fx vemos que está actuando, o vemos más bien, sí, que está actuando como el cateto adyacente a este ángulo, porque si se fijan, este lado está aquí a un lado, adyacente significa a un lado. Entonces, ¿cuál de estas dos relaciones se asocia con el cateto adyacente? Pues vendría siendo el coseno. Recordar que el coseno de un ángulo es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente en este caso? Fx. ¿Y quién es la hipotenusa? La fuerza original. Entonces ahí tendríamos la relación entre la componente y su vector original. Y con la misma idea vamos a relacionar a Fy, que vendría siendo el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es otra vez la fuerza original. Entonces ahí tenemos nuestras dos relaciones trigonométricas, y lo que vamos a hacer ahora es pasar la fuerza original hacia el otro lado multiplicando. Entonces me queda que Fy es igual a F multiplicado por el seno del ángulo. Esto de aquí pasa para acá multiplicando y así me queda. Y la misma idea para la componente horizontal, F por el coseno del ángulo. Entonces ahí tendríamos ya la relación que hay entre las dos componentes y su vector original. ¿Esto para qué lo hicimos? Porque dijimos que necesitamos fuerzas que estén actuando paralelas al eje X o paralelas al eje Y, no de manera inclinada. Entonces vemos que pues Fx está actuando paralelo al eje X y Fy está actuando paralelo al eje Y. Entonces ahora sí, establecemos nuestras ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces sería la fuerza de fricción, como está apuntando a la izquierda, yo lo voy a considerar negativo. Vamos a poner otro color. Entonces me quedaría menos FF, porque la fuerza de fricción la considero negativa, y más Fx la voy a considerar pues positiva porque está actuando hacia la derecha, pero Fx se relaciona con su vector original. Bueno, vamos a poner aquí más Fx, que es como está aquí en el dibujo, menos Ff, que apunta a la izquierda, más Fx, que apunta a la derecha, y esto es igual a 0. Ahorita hacemos el cambio. Ok, esa sería nuestra ecuación de equilibrio número 1. Ahora la ecuación de equilibrio número 2, sumatorias en Y. Entonces sería el peso, está apuntando hacia abajo, es negativo, menos W. Y aquí tengo la sumatoria de fuerzas en Y, que vendría siendo también utilizar la componente Y de la fuerza, que también es negativo. Y el hecho de que estos dos fueran negativos me hizo recordar que no estaba tomando en cuenta otra fuerza que debería haber dibujado acá, que es la fuerza normal. Recordar que la fuerza normal es la fuerza que está digamos, aplicando la superficie sobre el objeto que está parado en dicha superficie. Entonces el piso está tratando de levantar, o de hecho está sosteniendo el peso de este trineo mediante esta fuerza normal. Entonces esa fuerza normal está actuando en el eje Y, y como apunta hacia arriba, pues la tengo que considerar positiva. Entonces ahora sí, igual a 0, porque ya no hay más fuerzas que estén actuando en el eje Y. Entonces aquí algo muy importante de utilizar la lógica. Era lógico que necesitaba una fuerza que contribuyera, o que más bien que fuera opuesta a estas dos, para poder contrarrestar a las dos negativas que están apuntando hacia abajo. Entonces no puede ser que tenga solamente dos fuerzas negativas y que esto sea igual a 0. O sea, necesito otra fuerza que sea positiva para poder contrarrestar a estas dos. Entonces el hecho de tener esa lógica en mi mente pues me hizo recordar a esta fuerza que necesitaba para contrarrestar estas dos. Ok, entonces aclarado ese punto, vamos a sustituir algunas de estos elementos, los vamos a cambiar de nombre o de forma. Por ejemplo, la fuerza de fricción, ¿qué relación tiene la fuerza de fricción, o con qué otra cosa se puede igualar? Bueno, la fuerza de fricción tiene una igualdad que es la siguiente, que es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. Así se puede definir la fuerza de fricción.
Entonces vamos a hacerlo. Aquí en lugar de escribir menos fuerza de fricción, vamos a escribir esto. Nos queda menos coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. ¿Ok? Luego más Fx. Pero Fx se puede cambiar por esto que tenemos aquí escrito. Fx es igual a la fuerza original multiplicado por el coseno del ángulo. Y eso es igual a 0. ¿Qué más? Bueno, pues en este caso tendríamos también el peso. Entonces al peso lo vamos a dejar así. Luego tendríamos menos Fy, que vendría siendo esto de aquí. Fy se puede cambiar por F por seno del ángulo. Entonces me quedaría menos F por el seno del ángulo más N, que la vamos a dejar así, más N igual a 0. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a regresar acá al ejercicio y darnos cuenta qué datos son conocidos. O sea, aquí lo estamos manejando todo con letras, con variables. Pero, por ejemplo, el peso es un valor conocido, son 200 newtons. La fuerza con la que estamos jalando el trineo es un valor conocido, son 50. El ángulo también lo conocemos, son 28 grados. Entonces, todos esos valores que conozcamos, vamos a sustituirlos aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, no conozco ni el coeficiente ni la normal, entonces lo voy a seguir escribiendo tal cual. Ahí está. Luego tengo más F por coseno del ángulo. F vale 50 y sería el coseno de 28. Entonces aquí me quedaría más F, perdón, más 50, porque lo vamos a cambiar. Más 50 por el coseno de 28 es igual a 0. Luego el peso dijimos que vale 200 newtons. Entonces ahí sería menos 200 menos 50, que vale la fuerza, por el seno de 28 más N igual a 0. Y aquí hay que tener cuidado con algo. A lo mejor alguien pudiera decir que la normal es igual al peso. Y eso es verdad en circunstancias especiales. Un requisito era que no estuviéramos en un plano inclinado, pues en este caso no lo estamos sobre un plano horizontal, entonces ahí cumpliría ese requisito. Pero el otro requisito tendría que ser que no hubiera una fuerza que estuviera interactuando en el eje Y, y aquí vemos que tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, esas dos están bien, o sea, esas dos tienen que estar, pero aparte de esas dos no debe haber otra fuerza que esté actuando en el eje Y. Entonces vemos que aquí tenemos una fuerza que está actuando en el eje Y, y eso ya no va a permitir que el peso y la normal sean iguales, porque si nos damos cuenta tenemos dos fuerzas que apuntan hacia abajo y solamente una fuerza que apunta hacia arriba. Entonces quiere decir que el peso normal tiene que ser o tiene que contrarrestar a estas dos. Por lo tanto, la normal va a ser el peso más la componente Y de esto. Entonces ya no van a ser iguales la normal y el peso. Entonces por esa razón no podemos decir que la normal sea igual al peso. Entonces ahí tendríamos ya nuestra sustitución de valores. Y por ejemplo, si nos fijamos en la segunda ecuación, tenemos una única variable que sería la normal. Pues podemos calcular esto y sabríamos cuánto vale n. Una vez sabiendo n, lo podemos sustituir aquí y despejar el coeficiente de fricción estática, que es lo que me están pidiendo aquí. Perdón, pero no es estática, es cinética, porque el trineo se está moviendo. Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces escribo en la calculadora menos 50 por seno de 28. Eso me da menos 23.47. Si le sumo 200 serían menos 223. Menos 223.47. Eso es lo que vale la normal, porque todo eso que está restando, al pasarlo al otro lado, me quedaría positivo. Y entonces me queda que n vale 223.47 newtons. Recordar, una n es la variable, la fuerza normal, y esta n es la unidad de newtons. Entonces ahí tendríamos que eso es lo que vale la normal. Si se fijan, es ligeramente mayor al peso, porque hemos dicho que la normal tiene que contrarrestar al peso y a la componente Y de esta fuerza. ¿Ok? Ahora nos falta encontrar el coeficiente de fricción cinética. ¿Ok? Y para hacer eso, pues simplemente hay que sustituirlo aquí. Vamos a hacer esta operación, 50 por coseno de 28, a ver cuánto nos da. 50 por coseno de 28 nos da 44.14.
Entonces aquí sería esto que está restando, si lo paso al lado del 0 pasaría sumando, entonces me quedaría que esto de aquí dijimos que vale 44.15, vamos a redondear, 44.15 vale esto que está restando lo paso para acá, pasaría sumando, y n vale 223.47 multiplicado por el coeficiente. Esto es n y esto es el coeficiente, que ya no son negativos porque los cambié de lado de la igualdad. Entonces aquí simplemente despejo, esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo, entonces me queda que el coeficiente es igual a 44.15 entre 223.47, y eso es igual a 223.47, 0.19, 0.197. Entonces ahí tendríamos el valor del coeficiente, y recordar que esto no tiene unidades, es una cantidad adimensional. Y bueno, con esto tendríamos el ejercicio 4.25. Espero que el ejercicio te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.